No necesitaba escuchar la respuesta de Hino para saber lo que era. Las piernas del joven temblaban con la vibración involuntaria de quien ha visto algo que su cuerpo todavía no ha terminado de procesar, y Jingwoo se dio la vuelta hacia la araña antes de que el silencio se volviera incómodo para ambos. La araña se movía con la paciencia de un depredador que nunca ha necesitado apresurarse porque nada de lo que ha visto hasta ahora ha representado un riesgo real. Estudió la piel de la araña mientras se acercaban. Dura, quitinosa. El tipo de superficie que absorbería un golpe de espada con la misma indiferencia con que una roca absorbe la lluvia. Giró la daga en su mano, reposicionando el filo hacia abajo, concentrando la fuerza del agarre en la punta. Para atravesar algo así, necesitaba profundidad más que amplitud. La araña levantó las dos patas delanteras. Luego las bajó. El impacto contra el suelo dejó un agujero donde Jingwoo había estado una fracción de segundo antes. Los fragmentos de roca salieron disparados en todas direcciones. Jingwoo miró el cráter con los ojos brillando. Si eso me golpea, el dolor no sería lo único que vendría después. Las patas comenzaron a llover sobre él con una cadencia que, una vez que la percepción se activaba a plena capacidad, resultaba casi legible. Jingwoo se movía entre los impactos con la economía de alguien que no desperdicia energía en movimientos que no sirven para acercarse. Cada esquiva era también un paso hacia adelante. Los fragmentos de piedra volaban a su alrededor, el polvo llenaba el aire, y el suelo de la sala del jefe fue adquiriendo la topografía de un campo bombardeado. Detrás, pegado a la pared, Hino miraba con la boca abierta y los ojos imposiblemente abiertos. No podía encontrar palabras para lo que estaba viendo. El rango E que él había prometido proteger estaba esquivando los ataques de un jefe de mazmorra de rango C como si fueran obstáculos en un circuito que había memorizado. Sin movimientos innecesarios. Sin pánico. Con una fluidez que hacía que el monstruo pareciera lento en comparación. La conclusión llegó a la mente de Hino con la claridad de algo inevitable. Ese hombre era un rango falso. Un cazador que ocultaba deliberadamente su verdadero poder, clasificado por debajo de lo que realmente era. Y los rangos falsos, según todo lo que había escuchado, eran personas peligrosas que encontraban en las mazmorras el escenario perfecto para sus actividades. Hino miró las paredes buscando una salida que no existía. Las rocas del mago seguían bloqueando la única entrada. Lo único que podía hacer era quedarse donde estaba y esperar que los planes de ese hombre no lo incluyeran a él. Jingwoo llegó al rango de ataque y apuntó a los ojos. Luego la araña abrió las mandíbulas. Era algo que no había visto venir, y su instinto lo lanzó hacia un lateral antes de que su mente terminara de procesar la amenaza. El líquido que escupió la araña golpeó el suelo donde él había estado, y lo que siguió fue el sonido de la piedra disolviéndose. Jingwoo miró el charco ácido con una expresión que era igual partes respeto y cálculo. Demasiado cerca para saltar a la cabeza. Demasiado lejos para atacar. Y su nivel de fatiga subía con cada esquiva. El tiempo era el problema, y el problema se hacía más urgente con cada segundo. Velocidad. El pensamiento llegó como una respuesta a una pregunta que no había terminado de formular. Y entonces recordó lo que había olvidado por completo durante toda la pelea, porque nunca lo había necesitado antes. Tenía una habilidad activa. La activó. El efecto fue inmediato y desorientador. Era como si alguien hubiera empujado al mundo un paso hacia atrás mientras él se quedaba donde estaba. Los movimientos de la araña, que ya eran legibles con sus estadísticas de agilidad, se volvieron todavía más claros, todavía más anticipables. El ácido que la araña intentó escupir fue esquivado con una facilidad que habría resultado cómica en cualquier otro contexto. Jingwoo saltó. La daga se hundió en el primer ojo de la araña y el efecto especial del colmillo venenoso de Kasaka se aplicó al instante. La parálisis fue cancelada por la resistencia de la criatura, pero el sangrado se activó, y el 1% de vitalidad que la araña perdería cada segundo era una cuenta regresiva que ahora trabajaba a su favor. Jingwoo aterrizó, rebotó de inmediato, y volvió a subir hacia la cabeza antes de que el monstruo terminara de procesar lo que había ocurrido. Lo que siguió fue sistemático y sin misericordia. Ojo tras ojo. La daga encontraba sus objetivos con una precisión que la velocidad activada hacía posible, y cada impacto arrancaba a la araña un nuevo sonido de dolor que reverberaba contra las paredes cubiertas de cristales de maná. Cuando el cuerpo gigante de la araña cedió y se estrelló contra el suelo, el impacto fue suficiente para hacer temblar los muros de la caverna. 3 niveles de golpe. El sistema lo confirmó con su secuencia de pitidos familiares, pero eso podía esperar. La mazmorra había empezado a temblar. La araña guardaba sus secretos en el interior. Del cadáver del jefe extrajo un núcleo mágico que brillaba con la intensidad específica de los objetos valiosos. Fue entonces cuando Hino se acercó. El joven había cambiado completamente durante los últimos minutos. No era el mismo que había intentado presentarse con entusiasmo a la entrada de la mazmorra,
Llamó a Jingwoo jefe en lugar de hermano mayor. Tomó los núcleos con cuidado y los colocó en su propia mochila. Sacó agua fría de un termo y se la ofreció. Jingwoo la tomó con la confusión de alguien que no ha esperado ser atendido. Cuando Jingwoo empezó a decirle que guardara silencio sobre lo que había visto, Hino lo interrumpió antes de que terminara la frase. Se lo llevaría a la tumba. Era su promesa al jefe. Las rocas que bloqueaban la entrada desaparecieron en un destello cuando el grupo de Wang regresó. Entraron con las herramientas de minería, listos para extraer los cristales de maná con la araña ya neutralizada por sus 2 piezas de carne desechable. Lo que encontraron en cambio fue el cuerpo de la araña en el suelo, a Hino de pie con su espada, y a Jingwoo cubierto de sangre oscura mirándolos llegar. Los comentarios del grupo mientras procesaban la escena revelaban más de lo que probablemente pretendían. Si un rango de Yun Rango habían podido con el jefe, quizás la araña no había sido tan impresionante como parecía. Wang Dong los miró y calculó en silencio. Con la araña muerta, la puerta se cerraría en menos de 1 hora. No había tiempo para minar los cristales de manera eficiente. El plan original estaba arruinado. Y con Hino vivo y claramente del lado de Jingwoo, la opción de chantaje requería un ajuste. Le ordenó a su mago que se encargara de Jingwoo. A Hino lo retendría como garantía. El hijo del presidente del grupo constructor Yoojin, cuyo patrimonio neto era de 10.000 millones de wons, era un activo demasiado valioso para desperdiciar. La flecha de luz cruzó la sala. El impacto lanzó a Jingwoo contra la pared con la fuerza de algo que Hok Yu-wan, el mago, había cargado con 1/3 de todo su maná disponible. Las rocas se rompieron con el impacto. Fragmentos de piedra cayeron sobre el lugar donde había quedado sepultado. Hino gritó su nombre. Wang Dong lo detuvo con un grito y un recordatorio pragmático. Era mejor no prestar atención a los muertos. El grupo de Wang esperó. Las rocas se movieron. Jingwoo se incorporó. Su salud había caído a poco más de la mitad, 1360 de 2600. El golpe había sido real y serio, y no había margen para recibir otro sin consecuencias graves. El sistema mostraba los números con la misma objetividad de siempre, y los números le decían que no podía equivocarse ni una vez más. Sus ojos se habían enfriado de una manera que no tenía que ver con la temperatura de la sala. Caminó hacia el grupo. Las reacciones variaron entre el desconcierto, la burla y el miedo mal ocultado. Uno de los cazadores se puso detrás de él, rodeó su cuello con el brazo, y aplicó fuerza. Esperaba que el cuerpo de Jingwoo cediera. El cuerpo de Jingwoo no cedió. El cazador empujó más fuerte. La daga salió del inventario en la mano derecha de Jingwoo y el hombre cayó. El grupo reaccionó como reaccionan los grupos cuando uno de sus miembros cae de forma inesperada. Se lanzaron hacia él desde todos los ángulos, espadas y lanzas y una nueva flecha de luz cargándose en las manos del mago. Jingwoo no los esperó. Se movió hacia el mago primero, con la lógica táctica de quien sabe que el daño a distancia es el problema más urgente. La daga encontró el cuello de Hok Yu-wan antes de que la flecha terminara de cargarse, y el mago cayó con el hechizo a medio completar. Lo que siguió fue más rápido de lo que cualquier observador podría haber narrado con precisión. La agilidad convertía los movimientos del enemigo en algo cercano a la cámara lenta. Las espadas llegaban desde ángulos que podía leer con la misma claridad con que leía las patas de la araña. El colmillo venenoso de Kasaka aplicaba parálisis y sangrado en cada contacto, y los cazadores que habían pasado años confiando en sus rangos como garantía de supervivencia se descubrieron de repente incapaces de mover el cuerpo, perdiendo vitalidad por segundo, enfrentando algo que no tenían marcos de referencia para procesar. 6 caídas en lo que tardó la sala en llenarse de polvo y gritos. Quedó Wang Dong. El tanque cargó con toda su fuerza y su habilidad de fortalecimiento activa, convencido de que su defensa era impenetrable para una daga y que su masa era suficiente para derribar a cualquier cosa que se cruzara en su camino. La sala giró a su alrededor. Se encontró mirando el techo con el cuello y la espalda ardiendo en dolor, sin entender exactamente cómo había llegado al suelo. Jingwoo lo había arrojado. Un concurso de fuerza entre un tanque de rango C con fortalecimiento activo y un cazador de rango E, y el rango E había ganado. Intentó levantarse. No pudo. Comenzó a hablar. Le ofreció dinero, más de lo que Jingwoo podía imaginar. Luego invocó a un hermano, alguna conexión que haría que todo esto tuviera consecuencias. Jingwoo lo interrumpió enumerando, una vez con el túnel bloqueado, 2 veces pidiéndole a Hino que lo matara, 3 veces a través del mago. 3 intentos de quitarle la vida, sin contar el último. Dar y recibir. Era la religión más simple del mundo, la que había adoptado al salir del templo con un pie menos y la certeza de que la amabilidad sin condiciones era un lujo que no podía pagarse. Wang Dong no terminó la frase sobre su hermano. Jingwoo miró a su alrededor. El silencio que siguió al último cuerpo tenía un peso diferente al de otros silencios. Sus manos temblaban levemente,
no de agotamiento sino del reconocimiento de lo que habían hecho. Y luego el sistema interrumpió sus pensamientos con un pitido. La misión de emergencia había concluido. La recompensa era considerable. Recuperación de estado, 10 puntos de estadística, y una habilidad nueva que el sistema llamaba sed de sangre. La leyó con atención. Coste de maná de 100 puntos, duración de 1 minuto, efecto de infligir miedo a múltiples objetivos reduciendo sus estadísticas a la mitad.